Hola a todas y a todos. Hoy vamos a aprender cómo utilizar Padlet. Padlet es una aplicación gratuita que nos da la posibilidad de crear muros con distintos diseños y trabajar en ellos de forma colaborativa. Es muy útil para hacer lluvias de ideas, compartir recursos en línea e incluso crear muros de fotos. Para empezar, vamos a su página de inicio y si no estáis registrados, podéis registraros de forma gratuita clicando aquí. Yo ya estoy registrada y voy a entrar con mi cuenta de Google. En la primera pantalla nos aparecen los distintos muros que ya hemos creado. Ahora vamos a crear uno nuevo. Para ello, vamos a la parte superior izquierda de la pantalla y clicamos en Crear un Padlet. Como veis, podéis elegir distintos formatos, desde un muro donde nuestros invitados e invitadas irán agregando sus aportaciones, hasta muros donde hacer esquemas o algunos que tienen forma de chat. En este caso vamos a elegir un muro o pared y empezar a diseñarlo. Lo primero que tenemos que elegir es el título que vamos a poner a nuestro Padlet. En este caso, ¿qué esperamos de este curso? Luego tendríamos que poner una pequeña descripción que no hace falta y también podemos elegir un icono. Podemos elegir el icono de entre los que nos ofrece la aplicación o subir nuestro propio dibujo. Aquí vamos a elegir esta carita con gafas a ver si nos ayuda a ver más claro cuáles son las oportunidades que nos ofrece la tecnología en educación. Una vez que lo hemos hecho, también podemos cambiar la parte de atrás de nuestro muro. Vamos a elegir estos ladrillos y ya tendríamos el muro preparado para empezar a trabajar. Clicamos en siguiente y podemos empezar a escribir lo que queramos. Para escribir es muy fácil, solo tenemos que hacer clic 2 veces encima de nuestro muro y escribimos un título. Podemos escribir algo, pero además ya veis que podemos subir archivos, poner links, hacer fotos, poner vídeos y un montón de cosas. Como hemos dicho al principio, Padlet sirve para trabajar de forma colaborativa en línea. Para ello, tenemos que compartir nuestro muro con aquellas personas que queremos que participen en él. Vamos a compartir y aquí podemos invitar a miembros escribiendo su correo electrónico. Además de eso, también podemos incrustarla en nuestra página web, en nuestro blog o compartirla en distintos medios sociales. Hasta la podemos compartir con el alumnado por medio de Google Classroom. Una vez que tengamos la recopilación de todas las aportaciones, podemos descargar y guardarla en distintos formatos, así como imprimirla. Espero que esta explicación os haya sido de ayuda. Empezamos.